Así que, pues vamos a continuar nuestra serie Viviendo en mi generación, la fe dentro de mi generación. Y hoy vamos a hablar de un tema, mis hermanos, un tema que realmente yo creo que va a traer mucha paz a todos ustedes, a todos nosotros. Vamos a hablar acerca de la fe viviendo esta generación bajo el consuelo de Dios. ¿A quién cree que necesita ser consolado por Dios? Pues todos, mis hermanos. ¿Quién está convencido que ha recibido el consuelo de Dios? También. Bueno, voy a hacer un preámbulo como siempre lo hacemos antes de iniciar con el tema central. Primeramente dirigiéndome a este punto. Mire, cuando el Señor Jesús consumó la obra de redención para el hombre, antes de regresar a su reino, Él dejó establecida su iglesia, usted lo sabe, nosotros somos la iglesia de Cristo. Ahora, este cuerpo espiritual está formado por quienes por el nuevo nacimiento han sido regenerados. Estamos hablando de las personas que reconocieron su pecado delante de Dios, se arrepintieron y pues por el sacrificio de Cristo en la cruz han sido redimidos, ¿verdad? Y estos creyentes, estos nacidos de Dios, se santifican conforme avanzan en su fe. Ese es el proceso mientras estamos en esta tierra. Ahora, desde la partida del Señor a su reino, y mientras estamos esperando el regreso, que pues se están viendo las señales cada vez más, bueno, los creyentes necesitamos, de hecho tenemos que vivir afirmados en la fe y testificando como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Y esto no es una necesidad, mis hermanos, es un reto también. Es un deber como cristianos el testificar a Cristo. Ahora, en este reto, ¿quién cree que es un reto vivir la vida cristiana? Vaya que no es fácil, ¿verdad? Porque además de cumplir la comisión de presentar el mensaje de salvación, necesitamos ser luz y sal en medio de un mundo oscuro y espiritual y moralmente corrupto. No es nada fácil, mis hermanos. Por eso la importancia de que como iglesia tengamos esas convicciones. Además, sin contar que todos, y como todos, tenemos que vivir la problemática de nuestro tiempo y que es consecuencia de la manifestación del hombre caído. O sea, por las consecuencias del mismo hombre se vive actualmente como se está viviendo. Ahora, para que esto sea posible, vivir en este mundo como verdaderos cristianos, pues hay un manual. Y el Señor a través de su palabra nos ha dejado una gran cantidad de advertencias, igualmente consejos, que nos instruyen, que alientan a todos los redimidos. ¿Usted es redimido? Entonces usted es alentado y exhortado por la palabra de Dios para caminar de esta manera. ¿A cómo? Perseverando, permaneciendo, guardando el consejo de Dios para poder ejercer la obra que como iglesia nos fue encomendado. Porque tenemos una encomienda, mis hermanos. Por eso los antecedentes que le estoy dando. Hay escrituras que son muy claras, bueno, tan claras que vamos a ver una de ellas, Efesios 4:17, acompáñeme por favor. En Efesios 4:17, yo voy a leer la versión de Reina Valera, pero es contemporánea, me sigue con la versión que usted traiga. Dice de esta manera: pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, está hablando el apóstol Pablo, y en esto quiero insistir. Dice, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bueno, el Señor nos está diciendo, ya no sean como ellos. ¿Y por qué cree que dice que no seamos como ellos? Porque así éramos. A veces queremos ver la escritura como muy lejana. No, mis hermanos, es muy cercana, es muy personal.
El hecho de que ya tengamos la oportunidad de no caminar en estos caminos oscuros de los que está hablando Pablo, no significa que algún día hayamos pisado ese terreno. El mismo apóstol Pablo a Timoteo, quien él cuando recibió estas cartas, ya era pastor de Éfeso, le dice en Timoteo 4:1, la segunda carta: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Mire, esto es algo que tenemos que tener muy, muy presente. El Señor va a juzgar. ¿Qué dice? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto va a ser en el tiempo que lleguemos delante de Él. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, el carácter del creyente convencido de que el consejo de Dios está en su corazón y lo está llevando por obra, nos tiene también que llevar a un carácter de misericordia y compasión a los que no conocen, y de esa manera usar la Biblia de manera sabia. ¿Para qué? Para exhibir el pecado de la gente, pero no en el sentido de juicio, sino de advertencia. ¿Cómo estás viviendo? Y exhortarles con paciencia y con doctrina, o sea, con sabiduría, con la palabra de Dios, para que cambien sus caminos, porque ese es el trabajo de la iglesia. Y ese es el carácter que tenemos que tener como creyentes. No un carácter inquisitivo, un carácter hasta medio fariseo, ¿verdad? Donde solamente pensamos que tenemos la razón o tenemos toda la razón. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos en la exposición de la palabra. Tenemos que ser abrazados tenemos que abrazar como fuimos abrazados. Porque no es nada fácil vivir en un mundo que conforme pasa el tiempo se deteriora constantemente, sobre todo cuando son más evidentes las señales del regreso de nuestro Señor. ¿Está usted consciente que son evidentes estas señales? Bueno, mis hermanos, estamos viviendo en un mundo que para quien vive todavía en el plano de lo tangible, y aquí abarca una gran cantidad de personas que se dicen cristianas, que siguen viviendo en el mundo de lo tangible, lo material y lo emocional. Bueno, las oportunidades para esas personas que todavía tienen puestas las miradas en las cosas de abajo, son más bien para sobrevivir. No sé si se da usted cuenta. Más para sobrevivir que para vivir en paz, en armonía y en la prosperidad que todos anhelan, pero que relativamente muy pocos llegan a obtener. Y digo relativamente porque buscan las cosas de abajo, las que suplen las necesidades físicas, materiales, emocionales, las tangibles. Y que cuando las llegan a alcanzar por la inconformidad natural del hombre, aunque las llegue a lograr, les deja una sensación de vacío, de ausencia. ¿Por qué? Porque no buscan suplir la verdadera necesidad, la espiritual. Y por eso siempre hay inconformidad, por eso siempre hay situaciones que aunque parece que vamos caminando bien, no estamos a gusto, porque no estamos llenando la parte importante, nuestro espíritu. De ahí, mis hermanos, entender que el hombre, para poder satisfacer esas necesidades espirituales, ¿qué es lo que hace? Se inventa mecanismos religiosos, pero a su medida, que no invadan o que afecten su manera de pensar y de vivir. Y eso es muy común, aún en los hogares, que alguien se invente hasta su propia forma de creer en Dios o de manifestar la palabra de Dios, pero no quiere que nada le afecte su forma de pensar. De ahí la importancia de la iglesia del nuevo pacto, que somos nosotros, porque somos el único instrumento de Dios para llevar el consuelo de Cristo con su evangelio y el conocimiento de su palabra a quien no lo conoce. No hay otro instrumento de parte de Dios para hacer esta labor que su iglesia, mis hermanos. A ella le fue delegada esta comisión. Sin embargo, para que sea posible que la iglesia haga este trabajo, también tiene que tener convicciones de identidad como creyente. Convicciones claras de que sí es un hijo de Dios, que el Señor está con él, que sí es un redimido, que su meta está en las cosas de arriba,
una seguridad de pertenencia a Jesucristo que no le permita dudar de su destino eterno, mis hermanos. ¿Alguno de ustedes duda de su destino eterno? Entonces necesitan vivir con esa tranquilidad independientemente de lo que esté sucediendo, mis hermanos. Porque entre que nos vamos y nos quedamos, entre que suceden o no suceden las circunstancias, el propósito de Dios para nosotros como iglesia no ha cambiado. Es llevar buenas noticias, es presentar a Jesucristo, es presentar esta estabilidad, esta gracia a quienes no la conocen. Y para eso, mis hermanos, esta convicción tiene que estar basada en la gratitud, en el amor por tu salvación. ¿Estás agradecido por tu salvación, mis hermanos? Entonces esto te tiene que llevar a sentir un deber moral. Hay quien le dice carga, dígale carga si quiere, dígale compromiso, dígale como quiera, pero tenemos un deber hacia quienes se siguen perdiendo por no conocer al Señor. Y nos estamos enjugando las lágrimas, como decía yo en otra enseñanza, nos estamos lamiendo las heridas como si no tuviésemos a dónde recurrir, cuando el papel de la iglesia tendría que ser de una negación total a sí mismo para darse a los demás, como el ejemplo de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir es ganancia. Y al seguir viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué elegir. Él estaba en una disyuntiva, pero por dos cosas buenas, decíamos la semana pasada. Y en el versículo 25 de Filipenses 1, dice, y como estoy convencido que estaré con ustedes, dice, será para ayudarlos, para seguir adelante y tener más gozo en su fe. Yo estoy leyendo, como les digo, esta versión de Reina Valera contemporánea para que la entendamos un poquito mejor. De manera que estas convicciones deben llevar a la iglesia a no verse como parte del problema del hombre en su condición natural. Mis hermanos, el hombre natural, el que no conoce a Dios, crea problemas, es el que tiene todo al mundo de cabeza. Y nosotros tenemos que vernos como la solución que dejó el Señor Jesús como extensión de su amor, de su misericordia, para quien crea en su obra de redención. Especialmente, mis hermanos, sostenernos, no dudar de nuestra fe, no caer en el desaliento, en el desánimo por las situaciones que necesariamente se tienen que presentar. Fíjese lo que dije, necesariamente se tienen que presentar. ¿A qué me refiero? Pruebas, adversidades, que mientras esté en esta tierra, como todos, habrán de experimentar. Pero ahora bajo la gracia, usted puede soportar porque confía en el cuidado de Dios y no caer en la incertidumbre y el temor de quienes no le conocen. Por eso le preguntaba hace rato, ¿usted está convencido de su redención? ¿Está convencido hacia dónde va? Sin embargo, es sorprendente ver cómo se ve afectada la fe de muchos creyentes cuando las adversidades tocan su puerta. Y estoy diciendo cuando tocan. Y ya cuando entran, no hombre, ver cómo ante cualquier eventualidad la fe se achica y al intimidarse empiezan a buscar otra vez la solución conforme a la corriente de donde el Señor les sacó, ignorando que el Señor está con ellos. Ese es el principal problema. Empezamos a dudar de Dios. Se olvidan, mire, que la estrechez económica, la pérdida de un trabajo, la dificultad por seguir estudiando, el quebranto de una relación, el deterioro de la salud, el riesgo de morir, la exposición a los peligros o la ausencia de un ser querido, siempre estuvo presente. ¿Sí está consciente de que la vida antes era igual que ahora? Ahí es donde tenemos que aterrizar, mis hermanos. El problema es que cuando creemos que llegamos a la fe, vamos a ser invulnerables a todas esas cosas, y no es cierto. La diferencia es la manera como ahora las recibimos y actuamos, respondemos, porque esos problemas siempre estuvieron.
Pero ahora usted los recibe, los ve, se ve afectado, los experimenta, pero sabe en quién sostenerse. Esa es la diferencia. Y eso es lo que va a hacer que usted no se achique. Eso es lo que va a hacer que usted no se desanime. ¿Cuántos? No levante la mano. Pero ¿cuántos se han desanimado? Porque ven circunstancias adversas. Y de repente dicen, pero si yo soy cristiano, si soy hijo de Dios. Mi hermano, también para los hijos de Dios es esto. De ahí la importancia que la fe se fundamente en la realidad, pero de nuestra condición como hijos, que dependemos de Dios, con la certeza que el Señor jamás será indiferente, ni a su dolor, ni a su aflicción, ni a su necesidad. ¿Sí está consciente de eso, mi hermano? ¿Que el Señor no es indiferente? Yo no los veo muy convencidos. Así como que dicen, es que pastor no se da cuenta de lo que me está pasando. Bueno, yo no, pero Dios sí. Y no es indiferente. ¿Y qué cree? Aquí está usted. Eso es algo que usted debe tener en cuenta. Ya el hecho de estar, hablan por sí mismo del cuidado de Dios. Y muchos no lo pueden reconocer. Solo afirmados en la fe y en la gracia de Dios, los creyentes pueden vivir con la paz que les permita ejercer el mandato divino de dar de gracia lo que de gracia han recibido. Y esto es posible cuando la palabra de Dios está fundamentada en su corazón, porque entonces sí podemos aprender a negarnos, a no estar pensando solamente en nosotros. Voltea a su alrededor y vea las necesidades de la gente. Esas personas cuando menos necesitan una mirada, una palabra, una actitud, un gesto. A lo mejor no necesitan mucho. Obviamente si podemos dar un poco más mejor, pero ve a su alrededor y quizás nos avergonzaríamos de lo que a veces nosotros hacemos, cómo nos achicamos en nuestra fe, diciendo que somos hijos de Dios. En este preámbulo, ahora comienzo con la enseñanza, mis hermanos. Vaya conmigo a 2 de Corintios 1, versículo 3, por favor. Y aquí vamos a ver a qué convicciones se refiere el Señor que debemos de tener para caminar conforme a su voluntad. Segunda de Corintios 1, a partir del versículo 3, dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios ¿de qué? De toda consolación, quien nos consuela ¿en cuántas? En todas nuestras tribulaciones. Pero fíjese, ¿para qué? Para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo. ¿Ya se fijó que hay un fin? No se trata nada más de verse uno mismo. Bueno, dice, ¿por medio de qué? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si somos consolados, es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Mis hermanos, este es es algo en lo que tenemos que fundamentar nuestra conciencia. Cuando sufrimos, somos consolados y con ese consuelo vamos a consolar a otros. Esa es la gracia, ese es el mundo de la gracia, recibir para dar. Habla de consolación y vamos a ver qué es la consolación. En el griego paraklesis con K se traduce como uno que es llamado a estar al lado del otro, alguien en ayuda de alguien. Principalmente también sugiere la capacidad o la adaptabilidad de una persona para prestar ayuda a otra. Fíjese lo que significa la palabra consolar. A veces pensamos que es así como un apapacho, ¿verdad? Llora aquí en mi hombro. También, pero el consuelo de Dios va más allá de esto. Este término se usaba incluso en las cortes para señalar a un defensor, un intercesor a favor de otro. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:1? Les escribo estas cosas para que no pequen.
Si alguno ha pecado, tenemos un abogado, ¿un qué? Un intercesor delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Bueno, así se aplica la palabra consuelo. En un sentido más amplio, representa a uno que socorre, que consuela de la manera como fue consolado por Jesucristo. Algo que hizo el Señor Jesús constantemente. El Señor Jesucristo consoló. ¿Qué dice? Uno al lado del otro. Se mantuvo al lado de sus discípulos. Igualmente cuando se habla de la promesa de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. ¿Qué dice Juan 14:25? Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará. ¿Qué significa? Los acompañará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es la extensión del consuelo de Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Ahora estoy de manera física, pero les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo para que los consuele. El Espíritu Santo está entre nosotros, mis hermanos. Entonces, si la consolación significa estar a un lado, ¿qué implica? Que nuestro Señor, nuestro Padre, está siempre con nosotros. ¿Tiene la certeza de eso? Y mire, en cada momento nos fortalece. Cuando la adversidad te acecha y te levanta cuando te sientes débil, cuando te sientes abatido. Lo he experimentado. Mire, es un consuelo completo, perfecto, personal, paternal, justo, a cada necesidad. No a lo que usted quiere, a lo que usted necesita. Nada que la gracia de Dios no pueda sanar, mis hermanos. Nada que la gracia de Dios no pueda sostener, pero va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa confianza, esa seguridad hace que los creyentes podamos descansar en esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque es cuando entonces usted está teniendo las mismas aflicciones de antes, pero no reacciona como antes. Y los que siguen reaccionando como antes le pueden decir, oye, pero ¿cómo es posible que estés pasando por esto, igual que yo, y estás tan tranquilo? Porque Cristo está conmigo, el Señor me acompaña, nada más por eso. Ellos no lo entienden, pero algún día lo entenderán. Y va a ser cuando usted testifique de esa manera. Seguramente en algún momento de su vida ha experimentado ese consuelo y cuidado de Dios, yo lo sé. De otra manera no estaría aquí, mi hermano. A eso se refirió el Señor Jesucristo cuando en sus enseñanzas del Sermón del Monte dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos ¿qué? Recibirán ¿qué? Consolación. En la versión Dios habla hoy dice, dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichoso porque sufres, mi hermano. Nadie dijo amén. Es que la dicha está en el consuelo del Señor, mi hermano, porque de todas maneras el sufrimiento y la aflicción ahí va a estar. Por eso usted esté dichoso cuando sufre, porque sabe que hay quien le consuele, quien le acompañe. El consuelo de Dios abriga el alma afligida en medio de toda aflicción, en medio de toda pérdida irreparable, porque su consuelo sostiene ante la impotencia. El consuelo de Dios acompaña en la soledad, mi hermano. Sin embargo, todo esto tiene un propósito. Estamos viendo la parte que toca al creyente, la parte que toca al Hijo de Dios que se abriga bajo el consuelo del Señor, pero el propósito de la consolación, además de abrazarnos, de fortalecernos, de acompañarnos, o sea, es hacer lo mismo con este consuelo, para abrazar, fortalecer, acompañar a otros en sus propias necesidades, en su propio dolor. Es el carácter de Cristo. Bajo la gracia, el consuelo de Dios es la extensión de su misericordia a través de usted, a través de la iglesia. Y al abundar en el corazón, mi hermano, entonces esta compasión de Jesucristo la puede usted llevar a sus semejantes. Y mire, tenemos que tener una comprensión especial,
que sentir compasión no es sentir lástima. No se trata de tener lástima por la gente, no. La compasión te hace experimentar el sufrimiento del otro, porque te pones en su lugar, te lleva a padecer por su causa. Esto es llorar con el que llora, mis hermanos, es hacer de su dolor tu propio dolor. Ese es el carácter cristiano. En el libro de los Proverbios, dice Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Nunca se aparte de ti un carácter misericordioso y compasivo en las verdades que tú conoces establecidas en la palabra de Dios. ¿Quién no ha pasado por adversidades que le han sobrepasado? Situaciones angustiantes que le han hecho sentirse tan abatido, cansado, enfermo, al grado de perder esperanza de encontrar salida, de hallar consuelo a ese dolor, al grado de sentir que la vida se les va. ¿Cuántos, mi hermano? Mire, por la condición natural del hombre, todos, de una manera mayor o menor, en frecuencia, en intensidad, habrán de pasar por cosas así. Y los cristianos no somos la excepción, aunque confiesen positivo. Mire, creer que seguir a Jesucristo les trae inmunidad contra el dolor y el sufrimiento es de lo más absurdo que se puede enseñar y creer. Porque cuando debe enfrentarlos, cuando tiene que enfrentarlos, no tiene nada que les permita soportarlo. Se sienten desamparados. No entienden que las aflicciones son parte de la naturaleza caída y consecuencia de vivir en un mundo corrompido. Y eso es algo que tenemos que entender. Job 5:6, se lo voy a leer. Dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, ni la aflicción ni los sufrimientos brotan de la tierra sin razón alguna. En cambio, nosotros somos como las chispas, saltamos por el aire tan solo para morir. ¿Qué es la vida del hombre? Nada. De manera que la enfermedad, la vejez, la muerte, toda clase de tribulaciones, son experiencias por las cuales todo ser humano tendrá que pasar. Y las expectativas vanas y la negación de la realidad a lo único que conducen es a la desesperanza, la frustración y la amargura. Mi hermano, a diferencia de los incrédulos y de quienes por la distorsión escritural que se ha hecho durante tantos años piensan de esa manera porque han sido expuestos a esas enseñanzas, los verdaderos creyentes confiamos en el amor de Dios, que es el Dios de toda misericordia, con la seguridad de ser consolados a tiempo, pero sabemos que no podemos rehuir a las situaciones que se nos presentan. Y aún así pocos aceptan que las pruebas sostenidas en su fe los capacita para después acompañar y ponerse al lado de quienes a su tiempo el Señor va a acercar a ti para que tú lo consueles. O sea, no les alcanza, que hay un propósito por el cual están en esta tierra. Mire, esto contesta las preguntas más comunes entre los creyentes que no han sido enseñados debidamente. Esas preguntas de ¿por qué Dios permite que esto me pase? ¿Por qué estas experiencias tan difíciles? ¿Por qué a mí? Si soy hijo de Dios. Y hay quien dice que es hijo del rey y que es hijo de no sé quién. Está bien, sí lo eres. Pero mire, ¿por qué pasar por estas cosas? Pues porque Dios sabe que las necesitas para consolar a otras, porque ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos incluso han blasfemado en contra del Señor al estar bajo su trato? Cuando están pasando bajo las pruebas, las aflicciones, la disciplina, que en la voluntad de Él ha permitido. Y hasta reclaman, ¿por qué Dios que me ama tanto permite que yo sufra? Bien,
Es lamentable, mi hermano, ver ahora a la iglesia reclamando. Es lamentable el contraste entre los creyentes de antaño que clamaban por la misericordia de Dios y ahora ver a una iglesia irreverente reclamando y exigiendo patéticos derechos. Es lamentable. Se olvidan de quién es Dios, de su soberanía. Dice Hebreos 12:5, ¿qué habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor al decir, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor reprende al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo? Soportad las pruebas como disciplina, pues Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Usted quiere que el Señor lo discipline? Pues nada más dos. Voy a preguntar otra vez para que salga al aire. ¿Usted quiere que el Señor lo discipline? En León queremos que el Señor nos discipline. Porque dice, si os dejara sin disciplina de la cual todos participan, seréis bastardos y no hijos. Yo no quiero ser un bastardo. Yo no, mi hermano. Por diversas causas, además de esa egoísta perspectiva del hombre en su estado natural, todavía hay creyentes que no disciernen que durante esos aparentes malos momentos el Señor manifiesta de manera especial su consuelo y su misericordia. Y mire, no solo en el momento que usted lo está sufriendo, no, sino que en esa omnisciencia, en esa presciencia de todas las cosas, lo que está haciendo es prepararlo para extender la misericordia a otros a través de usted. Él sabe lo que está formando en usted para que consuele a otros. El mismo apóstol Pablo dice, porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Dice, así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. De manera que el quebrantamiento, mi hermano, ¿quién ha sido quebrantado? Mire, necesitamos ser quebrantados. Es importante ser quebrantados, porque el quebrantamiento precede al consuelo que habremos de dar a quien después el Señor nos permita todo lo que hemos recibido. Esto prepara el corazón que sabe entregarlo todo. Por eso la necesidad del quebrantamiento. ¿Sabe quién es el ejemplo para seguir? Nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? Quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Mi hermano, el Señor fue quebrantado. Y así fue como Él vino a bendecir a una humanidad perdida. Nuestro Señor desde su niñez sufrió todo tipo de limitaciones. Enfrentó la incomprensión, la calumnia, la envidia, la burla, el dolor. Y mire, aunque Él sabía que su vida iba a culminar en la cruz, jamás retrocedió. Afirmó su deseo de cumplir con el propósito por el cual vino al mundo. ¿Y qué cree? El hecho de que el Señor haya cargado con nuestro dolor no nos asegura que somos librados del sufrimiento presente, pero sí nos asegura de los sufrimientos que no pasaremos en el futuro cuando estemos en su reino. Eso sí nos lo asegura. Nos asegura que como hijos de Dios no pisaremos el lugar del tormento eterno. Ahí es donde tenemos que poner nosotros nuestra fe. Y por tanto tampoco significa permanecer indiferentes al ver a alguna persona, algún hermano, un semejante sufrir, como aquellos religiosos hicieron con el hombre que fue asaltado por ladrones y dejaron moribundo. ¿Y quién fue el que lo socorrió? Un hombre sencillo, tocado a misericordia, incluso criticado por esos religiosos. Así que quien cree que Dios lo consuela solamente para que sus aflicciones desaparezcan y llenar su vida de prosperidad, es una perspectiva muy pobre
muy equivocada y egoísta de percibir el carácter de Jesucristo, mis hermanos. Y es lamentable que muchos piensen de esa manera. Él dio su propia vida por una humanidad perdida, corrupta. Mostró un amor incondicional y nos enseñó el verdadero sentido de la misericordia. Nos enseñó que es mejor dar que recibir. Sin embargo, la manipulación de los mercenarios de la fe hacen de que la palabra de Dios confunda a la gente con tal de enriquecerse ilícitamente. Y esa es la causa principal de la que la mayoría de los seguidores que tienen, que se cuentan por millones, porque no quieren sufrir la sana doctrina, vean a Dios como una fuente de donde pueden tomarse libremente, librarse de privaciones, de aflicciones, de enfermedades. No lo ven como el Dios de toda misericordia y consolación. Por eso no se acercan al Señor con amor y gratitud. No saben lo que significa buscar primero el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús y esperar las añadiduras del Señor por la bondad de Él. Ignoran que no se trata de evadir las situaciones adversas, sino de recibir el consuelo de Dios. Esto representa el abrigo, la fortaleza, el ánimo, la esperanza para que puedas hacer frente a las aflicciones, mi hermano. Ahí es donde tú te tienes que cobijar. ¿El Señor Jesús te consuela? ¿Sí o no? Sí, porque está contigo y siempre estará contigo. Esa fue su promesa: estaré con vosotros hasta el final del tiempo. ¿Cuál tiempo? Tu tiempo, mi tiempo, el tiempo de toda la humanidad, donde cada conflicto que enfrentes se va a convertir en una oportunidad para acompañar, para consolar, para apoyar a otras personas que están padeciendo como tú. Tú haz la obra que el Señor te encomienda y deja que Él obre en ti. Entonces, amado hermano, si estás pasando por experiencias dolorosas, si estás en situaciones que ni siquiera alcanzas a entender, no te sorprenda, no te quejes y tampoco trates de evitarlo porque no vas a poder. Mejor discierne y pregunta al Señor. ¿En dónde? En la palabra. ¿Qué te está demandando? Y entrégalo. Porque probablemente te está preparando para que puedas ser consuelo a otros. Recuerda bien, solamente puedes decir lo siento cuando has pasado por esa prueba. Solamente. Y cuando alguien ha experimentado un dolor, nadie mejor que él para llevar el consuelo al que esté pasando por una situación similar a la que sucedió en ti. Muchas veces yo llegué a decir a muchos, por la pérdida de una persona amada, sus padres, lo siento mucho, pero era una atención, era respeto. Pero ¿sabes cuándo lo pude decir sinceramente? Cuando perdí a mis propios padres. Ahí sí pude decir lo siento y sabía yo abrazar de la manera como tenía que abrazar. Ese es lo que el Señor nos enseña. Nos consuela, ¿para qué? Para consolar. Jesucristo mostró siempre un carácter de amor compasivo, misericordioso. Se relacionaba con las personas, se interesaba en sus necesidades, le daba salida, consuelo justo, a tiempo. Y durante su estancia en la tierra, mire, Él hizo evidente su compasión por las necesidades físicas, el dolor, el quebranto, pues a través de milagros que sanaban, que suplían necesidades físicas. Sin embargo, el Señor sabía que todo esto era consecuencia de la naturaleza caída. Y por eso vino a librarnos de esa situación por medio de su redención. Entonces, el Señor atendía las necesidades que sabía tenía la gente, pero el énfasis estaba en su palabra, en su evangelio, las buenas noticias. Porque la verdadera necesidad del hombre, ¿qué cree que es? La salvación de su alma. No es la solución a sus problemas. Por eso ahora es a través de la iglesia, su iglesia, o sea, usted y yo, que continúa extendiendo su compasión a toda la humanidad, porque su propósito no cambia.
El Señor Jesús, dice Marcos 6:34, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y sabe en esa multitud quiénes estaban? Todos, aún los que lo llevaron a la cruz. Ricos, pobres, letrados, iletrados, analfabetas, fariseos, escribas, todos estaban perdidos como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor no retrasa su venida para cumplir su promesa, dice Pedro, como algunos piensan, sino que tiene paciencia, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Mire, mi hermano, el Señor está esperando la respuesta de la iglesia. Por tanto, si está sufriendo, ¿sí está sufriendo, mi hermano? Claro, claro que sí. ¿Tiene alguna aflicción? Confíe. No desfallezca, mi hermano. El Señor puede cambiar su tristeza en gozo fácilmente si usted confía en Él. Descanse en Él. Él le puede suplir toda necesidad, sana las heridas del alma, Él le levanta de la enfermedad porque está a su lado, le está consolando, pero aprenda a esperar en Él. Y cuando las cosas son irremediables, y lo más irremediable pudiera ser partir con Él, ¿qué cree? Pues ya se fue, ya la hizo. Cumplió el propósito que el Señor tenía aquí. En toda generación, el consuelo de Dios siempre ha sido y será para sus hijos, para sus siervos. Mire, poco antes de ser separado de sus discípulos, antes de ir a la cruz, el Señor Jesús consoló a sus discípulos con tiernas palabras, con oraciones, y especialmente les da una frase que encierra una promesa para todos los que creemos. No se turbe su corazón. ¿Creen ustedes en Dios? Crean también en mí. Dice, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. ¿Se da cuenta de la promesa? El Señor simplemente está preparando el lugar donde usted va a estar toda la eternidad. Pablo, quien experimentó su consuelo de manera constante, compartía con la iglesia sus vivencias, en este caso con lo que estamos leyendo que dirigió a la iglesia de Corinto, cómo el Señor permitió durante su ministerio, durante su vida, situaciones que tanto a él como a los compañeros de milicia que iban con él, ya predicando el evangelio, pasaran por situaciones que les rebasaban. Pruebas, dificultades, bueno, todo con el propósito de que experimentaran también su propio consuelo. Pablo experimentó el consuelo de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, y a su vez él entendió que era para consolar a quienes venían con sus propias aflicciones. Mire lo que dice en 2 de Corintios 1:8 del texto que teníamos ahí abiertito, pendiente. Segunda de Corintios 1:8 les dice a los hermanos de Corinto: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada de los sufrimientos que padecimos en Asia. Les está platicando por circunstancias que pasó. Dice, porque fuimos abrumados. ¿Sabe lo que es sentirse abrumado? Es sentirse sobrepasado. Así, estar en el límite. Dice, de manera extraordinaria. Entonces está hablando de cosas graves. Dice, más allá de qué? De nuestras fuerzas. De tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. ¿Se imagina lo que estaba pasando Pablo en ese momento y sus compañeros? Dice, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿A qué nivel lo llevó el Señor? Recuerdo un poquito la experiencia de Abraham. Que la fe de Abraham lo llevó a entregar a su hijo, sabiendo que aunque Isaac fuera sacrificado, en él le daría descendencia, porque él tenía el poder para levantar a los muertos. Mire,
Pablo vivió situaciones terribles, dice abrumadoras, que sobrepasaron sus fuerzas. ¿Qué perdió? La esperanza de vivir. Pensó que iba a morir en cualquier momento, pero el Señor los guardó, los libró. ¿Qué les permitió? Continuar edificando, continuar consolando, o sea, acompañando a la iglesia. Dios permitió que sufrieran para que aprendieran a no confiar en sus fuerzas. Así los llevó al límite. Pedro experimentó la disciplina, su orgullo, el dolor del quebranto por haber traicionado a su maestro, pero jamás estuvo solo. El Señor le consoló en todo momento. Mire, vaya conmigo a Lucas 22:31 y vea de qué manera el Señor ya estaba extendiendo el consuelo anticipadamente a Pedro, a pesar de las imprudentes palabras de Pedro, cuando decía, contigo iré hasta la muerte, jamás te negaré. Y en Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mis hermanos, el Señor está intercediendo por ti, para que pasada la prueba, tú de vuelta ministres, sirvas a tus hermanos. Igualmente permitió las aflicciones en la vida de Noé, de Abraham, de Jacob, de José, Moisés, cuántos y tantos personajes de la Biblia que hemos estudiado. Pruebas donde su presencia siempre les acompañó. Es decir, que el Dios de toda misericordia y consolación iba con ellos, con el propósito de fortalecerles, para bendecir a quienes compartieron su generación, pero al mismo tiempo preparaba las bendiciones para que a través de ellos quedaran escritas como testimonio para nuestra propia edificación y consuelo. Bajo los estragos de esta pandemia, mis hermanos, en este tiempo de confinamiento con tantas cosas, pues como el pueblo de Israel, nuestro Señor está tratando con la iglesia para saber si habrás o no de obedecer sus mandamientos. Dios está llevando a cada uno de sus hijos a hacer un alto para meditar un poco. ¿Qué tanto confías en Él? ¿Qué tanto? Mi hermano, el Señor está sembrando su palabra en tu corazón para que dé fruto. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu corazón? Para que entienda sus caminos. Porque Dios amó de tal manera que envió a su Hijo para redención nuestra. La humillación y el dolor y el sufrimiento de Cristo fue para traernos a Él. Igualmente tu aflicción la usará para llevarte a Él. Entonces ya no te resistas, que tu dolor no sea en vano. Es tiempo de volver el corazón a Él, es tiempo de escuchar su voz, es tiempo de obedecer, es tiempo de buscarle. Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor está cerca de ti, te está consolando, y con esa convicción, cuando pases las pruebas, poder expresar con gozo como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mi hermano, tenemos que aprender a conocer el corazón de Dios y sus propósitos. Y la pregunta final, para terminar, es, ¿qué situación estás viviendo? ¿Se sienten angustiados? ¿Están pasando por el crisol de las pruebas? ¿Y en tus labios solo hay reclamos, quejas, porque te resistes a la voluntad de Dios? ¿O estás consciente de la suficiencia de su consuelo, de su presencia y del propósito de cada prueba? Está en tu corazón, mi hermano, ceder tu voluntad para ser fortalecido en tu fe y a su tiempo bendecir a quien el Señor ponga a tu lado para acompañarlo en su dolor. ¿Está en ti? Reflexiona. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes el consuelo de Dios? Resiste. ¿El Señor te está acompañando en tus pruebas y tribulaciones? Resiste. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias por mostrarnos tu misericordia a través de este mensaje, tu consuelo, Padre eterno.
sabemos lo que esto representa para nosotros como tus hijos. Perdónanos por haber dudado de ti en algún momento, Señor, pero hoy hemos aprendido un poco más acerca del Dios de toda misericordia, de todo consuelo, y en Él descansamos. Descansamos en ti, Padre eterno, y te rogamos que pongas en nuestro corazón esa vida, ese entendimiento, esa parte especial de poder confiar en ti, Señor. Sabemos que nuestra fe tiene que ser personal. Aumentanos la fe, Señor. No podemos decirte sino gracias. Hemos experimentado tu consuelo en todo momento. Hemos experimentado tu compañía, tu abrazo, tu abrigo. Así que, Padre eterno, muchas gracias. Y bendice a cada uno de mis hermanos, a cada persona que esté escuchando este mensaje, para que entienda el propósito que como iglesia tiene de recibir consuelo para consolar a sus semejantes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.